Buenos días hermanos, espero que estén comenzando bien el día de hoy. Esta mañana vamos a seguir con Colosenses, vamos a estar del Colosenses 3:5 al 11, vamos a leer. A modo de repaso quería resaltar unos puntos de lo que vimos la vez pasada. Eh, Les leo el versículo y vemos unas cositas. Dice Colosenses 3:5: Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. En un principio estuvimos viendo estas cosas, este versículo, vimos cómo somos considerados, tenemos que ser considerados muertos al pecado porque fuimos comprados por Cristo. Vimos cómo estamos en un doble estado, en un lugar estamos resucitados con Cristo y somos muertos al pecado. Vimos cómo el apóstol Pablo usa esta palabra muerto a lo largo del libro en un lugar para hablar que estábamos muertos en pecado y en ese lugar que tenemos que morir al pecado, hacer morir las cosas de la carne que hay en nosotros. Vimos que estamos en este doble estado, que estamos para Dios estamos vivos y para el pecado estamos muertos. Vimos que el pecado ya no tiene más autoridad en nosotros, pero que seguimos pecando, porque estamos en este cuerpo que todavía no fue glorificado, todavía no fue hecho como Cristo, ¿sí? Vemos que ante Dios posicionalmente somos santos, pero en nuestro día a día eso a veces está muy lejos. Seguimos luchando con el pecado, seguimos luchando con las cosas que hay en nosotros que a Dios no le agrada. Vimos que estamos en una lucha constante con el pecado, pero nuestra esperanza, nuestra alegría y lo que reconforta nuestro día a día es que esa batalla contra el pecado ya fue ganada por Cristo. Y fue ganada por Cristo así en la cruz. Nosotros no teníamos poder para vencer el pecado, sino que solamente por Cristo lo podemos hacer. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a leer la cita del día de hoy. Vamos a leer desde el 5 al 11. Dice: Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puestos que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Esta es la cita del día de hoy, es Colosenses 3, del 5 al 11. Esto nos enseña y nos sigue mostrando el carácter progresivo que tiene la santificación, que día a día vamos trabajando y dependiendo de Dios en esto. Y en el versículo 5, empieza nombrando estos pecados, nombra específicamente estos 5: la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Vemos en estos pecados que los primeros 4, por ejemplo, que son pecados que van en contra del plan de Dios para la familia, para la sociedad. Vemos en otros pasajes, también en Romanos 1:24, se lo invito si lo quieren leer después, cómo estos pecados particularmente van en contra de instituciones que Dios creó, principalmente va en contra de la familia. Eh, el carácter que tienen estos pecados habla acerca de pecados sexuales, de impureza moral. Recordemos que la iglesia en Colosas estaba rodeada de muchas religiones y principalmente las principales, todo el tema sexual, el hecho de ellos adoraban a su Dios en orgías, en descontrol, en desenfreno. Eso era moneda corriente, era algo común de verlo para ellos. Ellos salieron de ahí, como más adelante dice el, el versículo. Marca un desorden,
los malos deseos, vemos como, por ejemplo, estos pecados arruinan cosas que Dios creó. La familia, vemos como la fornicación va en contra de la familia, la impureza, las pasiones, los malos deseos, transgiversa lo bueno, los deseos que Dios nos dio a nosotros, los transgiversa para poder disfrutar del pecado. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida y lo que hacía antes, lo corrompe la creación de Dios. Y terminan de nombrar estos pecados con la avaricia, con la idolatría. Es poner lo material, poner la importancia de las cosas materiales por sobre Dios, por sobre su persona, por sobre aún su obra. Vemos como tan rápido nosotros a veces lo material cobra una importancia que no debería, y mucho y con más razón antes de conocer a Dios, la avaricia siempre está marcando la sociedad, que está yendo a lugares incalculables, y lugares donde destruye sin importarle nada. Es un egoísmo que marca la sociedad, culpa de la avaricia del corazón de las personas. El versículo 6 dice: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. El castigo, la retribución por el pecado, el juicio divino de Dios, el juicio justo de Dios va sobre los pecadores, va sobre la gente que peca en estas cosas. Algo que me llama la atención es que dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No dice sobre los hijos desobedientes. No son los hijos de Dios que están desobedeciendo, sino que son los hijos de desobediencia, los que disfrutan, los que son parte, los que se identifican con estos pecados que muestran al principio, que en resumidos pecados podemos ver el corazón humano como es sin Cristo, de una manera hasta qué punto llega el pecado, hasta qué punto llega la corrupción que hay en uno. Entonces, la ira de Dios que está preparada para el diablo, sus seguidores, para los hijos de desobediencia, estaba en nosotros. Nosotros estábamos con esta condenación latente, con esta condenación sobre nuestras cabezas. Pero solo por Cristo, solo por lo que Él hizo, ya no estamos ahí, ya no somos hijos de desobediencia. En caso podemos pecar, cuando pecamos en cosas, no somos hijos de desobediencia, sino que somos hijos de Dios que pecamos, y Él nos manda a arrepentirnos, y Él nos manda a pedir perdón por estas cosas, y Él es justo, Él es fiel y justo para perdonarnos. El versículo 7 dice: en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ella. Acá donde hay una diferencia entre los hijos de desobediencia y los hijos desobedientes. Cuando nosotros vivíamos en ella, era parte de nosotros, era nuestro estilo de vida el pecado. Y en mayor o menor medida estos pecados marcan la realidad de cómo era nuestro corazón, la realidad de lo que nos importaba, de lo que nos motivaba. Pero ahora nosotros ya no vivimos en ella. Versículo 8 dice: pero ahora desechen también todo esto. Vemos cómo los pecados que muestra al principio podemos decir que son grandes pecados, entre muchas comillas. No podemos calificar los pecados como grandes y chicos, pero eran a un nivel espectacular más grande que los otros. Pero acá habla de cosas más chicas, podemos decir, de cosas que pasan desapercibidas, si me permiten la licencia, cosas que solamente nosotros vemos en nuestro corazón. Pero, versículo 8 dice: pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros ya, como hijos de Dios, como salvos, sabiendo que estamos en esta posición de hijos, de santos, pecamos, nos enojamos? Cuando un enojo, la ira, a veces pensamos cosas que no queremos, decimos cosas que no decimos. La malicia, el insulto, el lenguaje ofensivo de nuestra boca, son cosas con lo que luchamos día a día, y vamos a seguir luchando, y Dios nos va ayudando en ser más santos. Pero esto está en nosotros, y también tenemos que desecharlo, tenemos que estar atentos a estas cosas que hay en nuestro corazón. Que cuando haya una circunstancia que va en contra de lo que nosotros pensamos, que la ira no tome lugar,
que el enojo, el insulto, los lenguajes ofensivos, no son cosas que tienen que marcar un cristiano, alguien, eh, un loco que anda enojándose, anda insultando. Realmente no es algo lo que marca, eso no marca ni refleja a Cristo, y mucho menos es lo que tenemos que comportarnos así. Versículo 9 dice: dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Antes de marcarnos cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que tratarnos los unos a los otros, nos recuerda en el versículo 8, como base para lo que sigue, para el 9, con esta palabrita que dice: pero ahora, tiene en cuenta nuestra nueva condición, sabe de que ya no somos lo que éramos, no éramos lo que marcaba en el versículo 5. Tenemos a veces estos tropiezos, que una de los significados de pecar es cerrar el blanco, que tratamos de hacer lo bueno y a veces no podemos, por el mismo pecado que hay en nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos creciendo en santidad? ¿Cómo vamos eh, amando más las cosas de Dios? ¿Cómo vamos a ser más sensibles a estas cosas que por ahí no son tan visibles que hay en nosotros? Cosas a la vista de otros imperceptibles por ahí, como un enojo o una ira que pasa y los demás no lo vieron. Eh, Vemos cómo podemos hacer esto desechando, como dice al principio, y también aprendiendo o poniendo en obra. Por ejemplo, el contraste que hace entre el versículo 8 y el 9: dejar de mentirnos, dejar de desechar y aprender. ¿Sí? El versículo 10 dice: y se han vestido un nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que nos creó. Nosotros vamos aprendiendo cómo manejarnos, vamos a aprender a escuchar la voz de Dios, a ser sensibles al Espíritu Santo en estas cosas, en estos pecados que tenemos que ir cambiando. Y tenemos que ir desechando lo que Dios no quiere. Es como para cambiar el agua de un vaso con agua sucia, tenemos que vaciar el agua vieja, el agua sucia, y echar agua limpia. Tenemos que sacar lo malo y poner lo bueno. Y de esta forma vamos a manejarnos como Dios quiere. El versículo 11 termina diciendo: en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todos y en todos. No importa de dónde vengamos, no importa cómo seamos, importa que solamente estos cambios es en Cristo, porque Él es en nosotros, y ese es uno de los grandes misterios que tenemos, y una de las grandes bendiciones y grandes promesas que Cristo obra en nosotros y en todos nosotros, en todos sus hijos. Entonces les invito, hermanos, a pensar en esto, en este día, de cómo estábamos antes, de las cosas que tenemos que ir mejorando. Sabemos cada uno en qué área es donde más nos pincha, más nos duele, las cosas que tenemos que ir desechando. Hagámoslo en dependencia del Espíritu Santo, con ayuda de Dios. Quería leerles para terminar Efesios 4:13, que dice, está hablando acerca de la iglesia y cómo va creciendo. Dice: hasta que todos lleguemos a ser a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Día a día Dios va trabajando en nosotros para que desechemos lo que ya no le agrada, para que aprendamos, para que pongamos por obra las cosas que Él nos muestra, para que seamos como Cristo, como este varón perfecto, que nunca pecó, que siempre se sometió a la voluntad del Padre, y que nos muestra con un claro ejemplo que se puede, que no es imposible para el ser humano el no pecar. Para nosotros, en este momento, sí, es imposible llegar a un punto de no pecar, pero tenemos que esforzarnos, hermanos, esforzarnos y estar atentos a lo que hay en nosotros, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, para poder estar en plena siempre comunión con nuestro Dios, y siempre a través de Cristo, agradeciendo por todo lo que Él hizo. Espero, hermanos, que puedan pensar en esto, que puedan meditar, y que sea de bendición para su vida. Que tengan un lindo día, que Dios los bendiga.